El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible. Pensamiento del día, martes 14 de enero. A solas con Dios. Si en alguna rara ocasión tengo la posibilidad de recogerme en un lugar solitario para poder rezar en un silencio no interrumpido por radios, teléfonos y coches, ni por ruido alguno de la calle, a veces advierto cuánto habla ese silencio. Es decir, me doy cuenta de que donde hay bullicio, también está el silencio de Dios. Y donde hay silencio, se oye la voz de Dios. De hecho, a veces me ocurre que si tomo un libro para hacer meditación, tengo que dejarlo enseguida porque dentro de mí Él quiere que hablemos. Y entonces comprendo a las anacoretas, a los cartujos, a los trapenses, y lo sonora, llena y acompañada que está su vida. Pero yo no puedo tomarme este consuelo de Dios más que como medio para continuar mi trabajo y acercarme a la humanidad, a la que debo servir, para llevar a cabo la obra que Dios me ha confiado, y así corresponder a su amor y a las palabras que Él sugiere en el fondo del corazón, en el silencio. A mí me basta sentirme llamada y saberme amada. Chiara Lubich, Escritos Espirituales 2, Lo esencial de hoy, Editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.